Muy buenos días, feliz sábado para todos. Continuamos con nuestro estudio bajo el título de La creación en la literatura antigua. Los libros más atacados de la Biblia han sido el Antiguo Testamento, ¿sí? En particular el Pentateuco, son 5 libros escritos por Moisés, pero más en particular los libros de Génesis y el libro de Daniel. Podemos decir que estos 2 libros son los que nos marcan el principio de todo, el Génesis, y el final de todo el libro de Daniel, el cual nos relata la historia de un Salvador, donde recibe el trono, recupera eh, todo lo que se ha perdido y recibe el reino por los siglos de los siglos. En la alta crítica dentro del mundo religioso se ha cuestionado al Génesis como como un hecho real y lo colocan como un mito. Los eruditos cristianos, muchos eruditos cristianos, descartan la veracidad del Génesis, descartan los milagros, descartan lo sobrenatural del libro, la creación, y todo eso lo toman como un mito. Yo he sacado algunas citas y conclusiones de un libro escrito por un teólogo adventista, Héctor Urrutia. El libro se llama El origen de la vida, el Big Bang y el Génesis, en donde hace algunas comparaciones interesantes. En los relatos antiguos encontrados de los orígenes que intentan explicar de dónde viene el hombre, encontramos algunos puntos en común que son interesantes. El primero de todos, el más destacado, es el nombre del primer hombre en la tierra, ¿sí? De la misma forma en que Juan en castellano es Joao en portugués, John en inglés, el nombre Adán en los distintos relatos es de la misma forma. Que algunos llaman al primer hombre Adamu, Adime, Adapa y así distintos nombres, pero la forma hebrea Adán encaja naturalmente en todas estas variaciones. Vamos a hacer una comparación entre el nombre mencionado recién en el relato de Adapa con el Adán bíblico. Tiene algunos puntos en común, como dijimos, el primero era el nombre, eh, pero tiene varios puntos en común. El primero es que los dos sujetos fueron enfrentados a una prueba ante la divinidad. Ambas pruebas tenían que ver con el alimento. En el caso de Adán fue un fruto y en el caso de Adapa fue pan y agua. Ambos fracasaron la prueba y perdieron la eternidad. Como resultado de esto vino el dolor y la muerte sobre toda la humanidad. En los dos casos hubo un vestido propio, hubo un intento de vestirse y hay otro vestido ofrecido por la divinidad. Al igual que Adán fue expulsado del paraíso en el que fue creado, Adapa fue expulsado del cielo. La entrada al cielo, en el relato de Adapa, estaba protegida por 2 dioses, y en el caso de Adán, el Edén estaba protegido por 2 querubines. Ambos fueron engañados por alguien que tenía el conocimiento del bien y del mal. Y bueno, los nombres Adapa y Adán son el mismo en sus respectivos idiomas, y tanto Adapa como Adán significa hombre en sus respectivas lenguas. Finalmente, los dos pertenecieron a la primera generación de la humanidad. Entonces, viendo todos los relatos que hay, todos los puntos que hay en común entre los relatos de los mitos paganos y el libro escrito por Moisés, el Génesis, eh, podemos sacar algunas conclusiones. La primera es que los paganos tomaron material del libro de Moisés. La segunda es que Moisés tomó material de los mitos paganos. Y la tercera es que ambos basaron sus escritos en una misma fuente oral anterior. La primera la descartamos porque los relatos de los mitos paganos fueron escritos mucho antes de que Moisés escribiera su libro del Génesis.
segunda conclusión también podemos descartarlas porque hay un principio de hermenéutica que nos ayuda a descifrar quién fue quien copió a quién o cuál relato es copia de quién. Y este principio dice que cuando un relato es copiado, se le van agregando cosas, se le van añadiendo cosas y entonces así el relato se hace más extenso. También los relatos de los mitos paganos fueron escritos en forma poética y el libro escrito por Moisés, si bien tiene algunas partes, pequeñas partes que son poemas, la mayor cantidad del libro está escrito en una forma histórica, como vamos a mostrar enseguida con la estructura de Génesis. Entonces la tercera conclusión a la que podemos arribar es que el relato común fue transmitido a través de las generaciones de modo verbal. No existía la escritura y esto se fue transmitiendo de generación en generación. Los padres se lo contaban a los hijos y a los nietos. Cuando la escritura empezó a nacer, estos relatos fueron plasmados en escritura. Vamos a ver entonces ahora un poco del Génesis. Como estuvimos viendo en estudios anteriores, vimos que hay principios para poder interpretar bien el Génesis. Uno era el idioma original, otro era ver el contexto, ver la escritura en su totalidad, ¿no? Y vamos a aplicar algunos de estos conceptos. Acá tenemos el primer versículo del libro del Génesis, este escrito en lenguaje cananeo, este escrito en un hebreo antes del exilio y este escrito en un hebreo después del exilio. Que el versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es la estructura del Génesis, la estructura literaria, y como podemos ver está separada en 12 partes, en donde la primera es Bereshit, en el principio. Esta palabra significa un principio, el principio de todo, el principio absoluto. No había nada antes de esto. En el principio estaba Dios, y a partir de ahí comienza toda la historia. Él fue quien creó los cielos y la tierra. Luego cada sección está separada por esta palabra Toledo, que literalmente significa eh, generaciones o engendrar, pero también puede ser traducida como historia. Entonces cada parte del Génesis, cada parte, cada estructura de esta, empieza con esta palabra y vemos que dice que empieza con la historia de Adán y Eva, ¿no? La historia de Adán y los descendientes de Seth. Esto nos marca un relato histórico, ¿sí? Nos ayuda a entender al Génesis como un hecho real, como una historia. Podemos ver también que en este libro hay descendencias, en donde se las llama a todas por su nombre y la cantidad de años que vivió y cuándo murió y quién decidió, ¿no? Y esto tiene un propósito de mostrar la historicidad del Génesis, de mostrar que es un hecho real. Eh, entonces, podríamos preguntarnos, ¿no? Viendo todos estos fundamentos, eh, ¿qué, ¿qué importancia tiene para nosotros entender al Génesis como un hecho real, como un hecho histórico que realmente ocurrió?